que todos tenemos necesidades humanas y que todos tenemos derecho a lo mismo. Tribu Mambe, espacio para la memoria y la conciencia. Puedo ser afro o puedo ser indígena, pero tengo unas necesidades que también son parte de las mismas necesidades que tienen las sociedades. Hay unas particularidades, pero también hay unos elementos que son comunes. El reconocer que existe esas luchas me debería, ¿cierto?, hacer más consciente de reconocer que las otras luchas también son sumamente válidas. De acuerdo, son luchas particulares, pero todas son necesarias, todas son válidas dentro de mis propias necesidades, ¿sí? Yo puedo tener una orientación o una orientación sexual, o puedo ser afro o puedo ser indígena, pero tengo unas necesidades que también son parte de las mismas necesidades que tienen las sociedades y que tienen las personas que vivimos dentro de una sociedad. Hay unas particularidades, pero también hay unos elementos que son comunes. Entonces, ¿qué es lo que me hace diferente como individuo social? Sí, es cierto. Entonces, es ese tema, justamente, digamos, lo quisimos abordar, como le explicaba Andrés, mirando como el tema de interseccionalidades y mirando justamente que cómo, digamos, el reconocer que existe esas luchas me debería, ¿cierto?, hacer más consciente de reconocer que las otras luchas que hay pues también son sumamente válidas. Sí, de acuerdo. Son luchas particulares, pero todas son necesarias, todas son válidas dentro de mis propias necesidades. Hay unas luchas que también son comunes del pueblo negro, del pueblo afro, pese a las diferencias de donde podamos provenir, pero eso no deja de lado otro tipo de necesidades que no solamente tienen que ver con lo afro, sino con lo humano. Ahí es donde está el punto de encuentro. Yo no puedo pensar que las necesidades humanas son diferentes de los negros, de los indígenas, de la población gay, pero en cambio yo sí dentro de la política tengo que reconocer que hay unos elementos de orden cultural, ¿sí? Y hay unas necesidades de acuerdo a mis gustos, a mi orientación o a mi propia cultura, que sí son específicas que la política pública debería tener en cuenta, ¿sí? Pero eso no quiere decir que mis necesidades humanas sean distintas. Sino que veo como que hay que tocarlo con mucha filigrana, ¿verdad? Porque ahí se quedan como unas aristas en las cuales vale la pena como uno dar la puntada. Siempre que se habla de políticas públicas, a mí me genera la inquietud de que a veces la abstracción de la política pública nos olvida el fin de la política pública. O sea, es decir, cuando yo estoy instaurando una política pública, ¿con qué sentido lo hago? O sea, lo hago para que estas comunidades tengan una serie de bienestar equiparable al resto de la sociedad y donde se puedan entrar en una igualdad de condiciones para la vida. Una persona, el hecho de ser pobre, va más allá, digamos, de lo étnico, y eso ya genera diferencias. Yo puedo ser mujer, yo puedo ser afro, yo puedo ser lesbiana y además puedo ser pobre, y entonces inmediatamente eso frente a la vida en términos prácticos me termina generando diferencias. O sea, desde cosas muy sencillas como por ejemplo la probabilidad que tengo al ser mujer de dejar el colegio, porque solamente para ir al colegio yo me estoy viendo más expuesta a que me acosen sexualmente, o que por ejemplo a que sexualicen mi cuerpo por ser afro. Incluso la misma vestimenta que puedo usar podrían ser interpretadas al ser afro o al ser una mujer afro de manera mucho más sexual que al ser una mujer mestiza. Parte de reconocer los lugares de privilegio es saber también no solamente los lugares de privilegio donde están los otros, sino el lugar desde el privilegio desde donde yo hablo. O sea, nosotros vemos constantemente, por ejemplo, a personas que no son afros hablando de lo afro y terminan siendo más difundidas. Pero cuando yo escucho hablar a una persona que no tiene mi nivel educativo, que no habla de mi forma, que puede ser una mujer campesina, no le termino dando esta difusión. Este mismo es un lugar de privilegio. O sea, tener la opción de nosotros de hacer este tipo de reflexión, de colocarlo a jugar en plataformas. ¿Qué es el lugar de privilegio? Pero miren cómo la discriminación está presente en todos los lugares en los que tú estés. Yo como mujer afro he tenido espacios de discriminación, cosas como, es que tú no eres tan negra,
hay esa creencia todavía en la sociedad y en la población sobre eso, ¿no? Entonces, si tú no eres tan oscuro, no eres tan negro. Y como yo creo que no eres tan negro, como me caes bien, peor. Pues te tengo que blanquear. Es una discriminación que es como muy solapada. Es solapada, es disimulada. Para mí es como solapada, porque te dicen como, ay, pero tú eres gay, pero no eres como tan amanerado, ¿no? O sea, como... Imagínate. Claro, siguiendo los patrones hegemónicos, digamos, de lo que es hombre, lo que es femenino y lo que es masculino. Esos mensajes se siguen transmitiendo de generación en generación. Hay muchos puntos de ruptura, puntos de fuga, sobre todo yo lo veo en las nuevas generaciones que tienen como nuevos despertares.